Bien, vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad 2 en la asignatura de filosofía. La unidad 2 es el concepto y el juicio. Lo vamos a dividir en tres partes. Esta es la primera parte. Dice, el proceso del pensar y las formas del pensar. Desde los inicios de la filosofía, desde las primeras reflexiones filosóficas, se ha ido conociendo esta disciplina y diferentes filósofos presocráticos han ido dando sus aportes a esta disciplina filosófica. Pero el único que ha podido sistematizar todos estos aportes ha sido el filósofo Aristóteles. Es por eso de que a él también se le atribuye de decir que es el padre de la lógica. Todo esto lo sistematizó en una obra llamada El Organón. ¿Y qué nos dice acerca del proceso del pensar? Todo proceso del pensar, para lograr conocimiento, tiene que pasar por tres momentos, que son el momento de la aprehensión, el momento del juicio y del razonamiento. ¿Qué es la aprehensión? Se produce el concepto como resultado del intelecto. Es en la relación que tiene el sujeto con los objetos, los va aprendiendo a manera de idea para interiorizarlo en la mente. Luego está el juicio, el segundo momento. ¿Y qué es el juicio? Nos permite la relación y estructuración de los conceptos. Dentro del juicio se da la relación de un concepto con otro concepto, o pueden ser más. Y en todo juicio siempre hay una afirmación o negación o enunciación de algo. Luego está el tercer momento en el proceso del pensar para lograr conocimiento, que sería el razonamiento, que permite la relación de juicios para obtener una conclusión. De una premisa, de dos premisas o más, siempre se emite una conclusión, ¿sí? A partir de esto podemos lograr el conocimiento. Y todo esto es de rigor para que se dé el proceso del pensar. Ahora, la base fundamental del proceso del pensar, hemos dicho que es el concepto o la aprehensión. ¿Pero qué es el concepto? Son ideas, construcciones abstractas a partir de las cuales denominamos y caracterizamos las diferencias y similitudes entre los elementos de la realidad. El ser humano a cada momento está conceptualizando, observando, sintiendo, relacionándose con todo lo que está a su alrededor, con los objetos que pueden ser reales, ideales o valores. En ese entendido, está conceptualizando la realidad para interiorizarlo a manera de idea. El contenido significativo de las palabras y otros signos. Es importante para comprender el contenido del concepto diferenciar tres términos: concepto, término y objeto. ¿Qué es el concepto? Es un pensamiento, por lo tanto, es de naturaleza ideal. Es la aprehensión de la realidad a manera de idea y por eso se afirma que tiene una naturaleza de carácter ideal y lo interiorizamos en la mente. Rato que requerimos, podemos recobrar ese concepto. Por ejemplo, yo puedo decir, piensa en un león e inmediatamente viene a la mente la imagen de un león con unos colmillos largos, con una melena, ¿sí? Y que vive en la selva. Entonces, tiene contenido ese concepto y está almacenado en mi mente a manera de idea. Luego está el término. Es la que representa el concepto conocida como palabra. El término nos ayuda a la representación de los conceptos, como tenemos a manera de idea en nuestra mente y es de naturaleza ideal, ¿cómo podemos exteriorizarla si no es a través de la palabra? Luego está el objeto.
Todo pensamiento tiene un contenido objetivo, ya que pensar es siempre pensar en algo, referencia mental a un objeto. Para que nosotros podamos aprender la realidad, para que nosotros podamos exteriorizar esa realidad en las palabras o llamados términos, tenemos que tener un referente y ese referente tiene que ser un objeto, ¿sí? Y puede ser, dentro de la ontología regional, se reconoce tres tipos de objetos, que son los objetos reales, los objetos ideales, los metafísicos o valores. Vamos a comprender mejor con estos ejemplos. A ver, por ejemplo, mesa es un concepto porque tiene un contenido significativo inspirado en un objeto real. ¿Cuál sería su contenido significativo? Mesa puede ser de madera, puede ser de plástico, de cristal. Es un mueble que nos sirve para escribir, para apoyarnos o la función que querramos darle. El concepto amor, inspirada en un objeto valor. Podemos definir su contenido como un sentimiento, una emoción, algo que se da dentro de nosotros, ¿sí? Luego está el concepto ideal, que en este caso estaría representado por el número 7. La esencia y accidental del concepto. Todo concepto tiene esencia y su accidental. Pero, ¿qué es la esencia y qué es lo accidental? La esencia es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. El término proviene del latín assentia, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de una noción que hace referencia a lo característico y más importante de una cosa. La esencia es lo que no varía dentro de un concepto, lo que no va a cambiar, ¿sí? Y es particularmente esencial para identificarse. El accidental, ya decía Aristóteles, el accidente es una forma de ser que se da en una sustancia, por lo que existe en virtud de otra cosa. En la metafísica lo define del siguiente modo: accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmar con verdad, pero que no es, sin embargo, ni necesario ni ordinario. Y en la categorías reconoce las siguientes 9 formas de ser accidental: la cantidad, la cualidad, la relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. Aristóteles explica lo accidental como algo variable, que puede estar dentro de estas 9 categorías, que dan lugar a que el accidental del concepto vaya cambiando, vaya variando. Y son las categorías más generales. A ver, comprendamos con este ejemplo. El concepto es hombre. Su esencia, que no es variable, que no va a cambiar, es animal. Así sea un hombre adulto, un hombre adolescente, un hombre de África, un hombre de América, ¿sí? Va a ser siempre su identidad, su esencia, su naturaleza va a ser animal, ¿no? Y es lo que no varía. Su accidental puede ser, en este caso, lo accidental de hombre sería moreno. A ver, de acuerdo al tiempo, podemos decir que su accidental hombre de la edad antigua. Podemos decir hombre moderno, ¿sí? Esto está cambiando de acuerdo al accidente del tiempo, ¿sí? Entonces, está claro que la esencia y el accidente se dan dentro del concepto. Lo esencial es lo invariable, lo que no cambia, y lo accidental va cambiando de acuerdo a las categorías de lo accidental. Contenido y extensión de los conceptos. Todo concepto tiene su contenido y tiene su extensión. ¿Qué es el contenido? Se refiere a las características esenciales del objeto formal al que se refiere el concepto. Ejemplo, el concepto hombre
está integrado por las notas de ser un animal racional, pero nada impide agregar otras cualidades no esenciales que enriquezcan el contenido del concepto, como ser la nacionalidad, el color de ojos. Puedo decir a este concepto hombre, aumentarle un contenido. Puedo decir hombre boliviano. Puedo decir hombre de ojos azules. Estoy aumentando contenido a este concepto hombre. Ahora, la extensión. La extensión de un concepto depende de un número de objetos que el concepto comprende o pone bajo sí, que se puedan contener debajo del concepto. Vamos con el ejemplo. El concepto hombre abarca la suma de todos los individuos que tengan las características humanas. A ver, dentro de este concepto hombre, puedo poner abajo, puedo poner americanos, norteamericanos, puedo poner hombres jóvenes, hombres adultos, o hombres adolescentes, ¿sí? Todo lo que pueda contener, pero que esté relacionado con este concepto llamado hombre. A eso se llama contenido y extensión del concepto. Ahora, ¿cómo se da la relación entre contenido y extensión? Dice, la relación entre contenido y extensión es inversamente proporcional. A mayor contenido, menor extensión y viceversa, lo que significa que cuando aumenta la extensión, disminuye el contenido y cuando aumenta el contenido, disminuye la extensión. Aquí en este ejemplo vamos a comprender mejor. Vamos a ordenar estos conceptos de acuerdo a su contenido. A ver, analizamos y Franz Tamayo tiene mayor contenido. Poeta, menor contenido. Paseño va disminuyendo el contenido. Boliviano, americano, hombre, ser viviente, ser. ¿Qué hemos hecho? Hemos ordenado de acuerdo al contenido del concepto. Y el que tiene mayor contenido es Franz Tamayo. Y el concepto que tiene menor contenido sería ser. Como es inversamente proporcional a la extensión, vamos a ordenar ahora los conceptos de acuerdo a su extensión. El concepto que tiene mayor extensión sería ser. Luego, ser viviente, hombre, americano, boliviano, paseño, poeta y por último, Franz Tamayo. Ser tiene mayor extensión porque dentro de ser están ser viviente, hombre, americano, boliviano, paseño, Franz Tamayo y todos los que podamos enunciar, ¿sí? Por eso tiene mayor extensión. Pero tiene menor extensión el concepto Franz Tamayo. ¿Se dan cuenta? Aquí está la relación inversamente proporcional entre lo que es contenido y lo que es extensión. Ahora, vamos a ver la clasificación de los conceptos. En una primera instancia se clasifican de acuerdo a la función. De acuerdo a su función se clasifican en objetivos y funcionales. ¿Cuáles son los conceptos objetivos? Los que se refieren a objetos en general, sean estos reales, ideales, metafísicos o de valor. En estos conceptos se hace referencia a un tipo de objeto, que pueden ser cualquiera de los tres que se encuentran dentro de la esfera de la realidad. Vamos a ver nuestro ejemplo. Las golondrinas son aves. Golondrinas es un concepto, aves es otro concepto. Y estos conceptos son de naturaleza objetiva, reales. Luego están los conceptos funcionales, son los que cumplen la función de relación entre sí a los conceptos objetivos. Vamos a ver el ejemplo. El perro y el gato son animales domésticos. ¿Cuál es el concepto funcional? Y. Puede ser y, es, son, todos los que cumplen la función de enlace o de conexión o de relación entre un concepto y otro. Por eso se llaman funcionales, porque están cumpliendo una función de relación. Ahora, se clasifican también por su comprensión. Los conceptos objetivos se clasifican en individuales, de especie y genérico. A ver, los individuales, ¿cuáles son? Hacen referencia mental a un objeto singular. Por ejemplo,
decir el concepto Bolívar, concepto Bolivia, concepto América. Solamente hacen referencia a uno solo. Por eso es su singularidad. Ahora, los de especie no poseen existencia real, pero sí tienen un ser ideal, así sobre los conceptos individuales. Se fundamentan, no son reales, pero se fundamentan en los objetos individuales o en los conceptos individuales. Por eso su naturaleza es ideal. Vamos a ver los ejemplos. El concepto hombre. Dentro del concepto hombre está bolivianos, están americanos, están sudamericanos, africanos, asiáticos, hombres mayores, hombres menores, de acuerdo al sexo, varones, mujeres, ¿sí? De acuerdo a una particularidad que los agrupe en esta especie, en este concepto de especie que sería hombre. Luego están los conceptos genéricos. Estos conceptos son cuando se reúnen muchos conceptos de especie que tengan características comunes y abstraen de ellas sus notas distintivas. Por ejemplo, boliviano, americano, sudamericano. En este caso, boliviano va a funcionar de genérico, porque va a ser el genérico de los conceptos de especie, por decir, chuquisaqueño, orureño, paceño, cochabambino, ¿sí? Esos son sus conceptos de especie y su genérico sería boliviano. Pero boliviano puede convertirse también en concepto de especie al momento de decir el concepto genérico americano, porque aquí estarían ya bolivianos, estarían chilenos, estarían cubanos, etcétera, ¿sí? Y los conceptos genéricos pueden funcionar, dice, como conceptos de especie hasta que encuentren un concepto genérico que englobe y ya no se pueda generalizar más. Bien, esta es la primera parte que hemos concluido con la explicación y ahora les voy a mostrar la tarea que van a realizar. Son ejercicios en base a todo lo que hemos desarrollado, ¿sí? Aquí están todos estos ejercicios y lógica se aprende practicando. Nos vemos en la próxima clase, chicos.